El ministro administrativo de la presidencia, el licenciado José Ramón Peralta, me ha dado mucho trabajo conseguir esta entrevista, pero el que persevera triunfa, dicen en mi campo, allá en Génova, en San Juan de la Maguana. Y por supuesto yo agradezco al ministro, sé que tiene múltiples obligaciones, pues que haya aceptado esta invitación. Ministro, ¿cómo anda usted? Muy buenos días, Héctor, y encantado de estar en tu programa. Saludo al pueblo dominicano en este nuevo año. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, y a propósito, en este nuevo año, eso implica que, por supuesto, hemos acabado de concluir un año y para, pues, el gobierno del presidente Danilo Medina, usted, ¿cuáles son los renglones, cuáles son los méritos, cuáles son las principales ejecutorias que usted cree o los logros principales de la administración en el año recién finalizado? Bueno, indiscutiblemente que una de las cosas más importantes en este momento para este gobierno es haber mantenido el crecimiento económico y la economía del país de una manera saludable. Porque sin tener un crecimiento económico, muchas de las políticas públicas y sobre todo las políticas sociales no se hubieran podido implementar. Y esto de crecimiento económico que se ha dado en un contexto mundial en que casi todos los países, en que América Latina va a crecer o creció a un menos 4%. Y como en esta misma semana que está terminando, sí, el gobernador del Banco Central habló de que el crecimiento del 2015 fue de un 7%. Señores, ese es el crecimiento mayor de toda América, no de América Latina, de toda América. Y posiblemente uno de los 3 primeros mayores crecimientos del mundo. Sin una economía sana, creciendo a estos niveles, no pudiéramos hablar entonces de invertir en educación, como lo ha hecho este gobierno, de invertir en salud y de invertir en la gente, en cuidar a la gente, en el 911, en todos esos programas que tiene este gobierno que están ayudando a mejorar la vida de los ciudadanos y a cuidar a la gente. No pudiéramos prestar lo que se ha estado prestando en banca solidaria, no pudiéramos estar dando el apoyo que le estamos dando a los productores con las visitas sorpresa, ni con el financiamiento del Banco Agrícola, y no pudiéramos estar haciendo lo que estamos haciendo con los hospitales, arreglando 56 hospitales en todo el territorio nacional, que es dignificando la vida de la gente. Tú sabes, Héctor, y el pueblo dominicano y sobre todo la gente pobre conoce, que cuando iban a un centro hospitalario de nuestro país, habían salas donde se almacenaban a los enfermos, se puede decir, porque eran 10, 12 personas enfermas de distintas enfermedades con un solo baño. El presidente, desde que se le ha puesto atención a la salud, de su primer momento que fue y con la remodelación del Darío Contreras, se han hecho las habitaciones dobles, para 2 camas solo, con un baño. Y eso es dignificar la vida del enfermo y sobre todo de los pobres de nuestro país. Y eso se está haciendo en 56 hospitales de todo el territorio nacional. Ya los pobres estarán en los hospitales atendidos como se atienden a los ricos en las clínicas, con aire acondicionado todas las habitaciones. Y no solamente es que se le está dando más confort en su habitación, que le permitirá tener una mejor salud o recuperar su salud, sino también que el equipamiento de estos hospitales, todos están cambiando, se están renovando. Se están renovando y se están poniendo igual que cualquier clínica privada del país o de las mejores clínicas privadas del país. Pero no solamente se está haciendo eso en los hospitales, sino que se están abriendo, se están construyendo, se van a construir 100 centros de atención primaria. Los primeros 50 se estarán entregando de aquí al mes de junio. Y eso quiere decir que son centros de atención primaria y de diagnóstico. Estamos hablando que
en los principales municipios del país, ya las personas no tendrán que ir a desplazarse a Santiago o a Santo Domingo para las mujeres hacerse sus estudios o los hombres sus estudios prostáticos, sino que podrán ya todos estos análisis hacerse en la misma comunidad. Y esto es también llevar la salud al pueblo, los que más necesitados, pero también economizarle una cantidad de dinero cuando tienen que desplazarse. Y a veces no lo pueden hacer, sencillamente porque no tienen los recursos para desplazarse a Santiago. En esta semana, el martes pasado, se inauguró un centro de atención primaria en Dajabón, por ejemplo. Sí. Y ahí oíamos los testimonios de gente que tenían que ir a Santiago, desplazarse a Santiago para estudios sencillos, que no lo hacían en ninguna zona, en ninguna municipio de la región, y sin embargo ahora tendrán en Dajabón, en esa zona, para ellos poder mejorar y atender su salud adecuadamente. O sea, eso entre otras muchísimas cosas que está haciendo el gobierno, y lo está haciendo gracias a tener esa economía de la que yo hablaba. Cómo no. Sin embargo, señor ministro, una de las críticas que se viven haciendo, y de hecho cuando se le preguntó el pasado miércoles al gobernador del Banco Central sobre por qué pues este crecimiento que tiene el país, inclusive que crece este año, fue a la mayor capacidad que puede casi crecer la economía. Sin embargo, uno entiende que los cordones todavía, los bolsones de miseria, pese a los esfuerzos del gobierno, pues no se ve una redistribución de esa riqueza que pueda pues impactar mayormente a todos los sectores desposeídos. Y entonces volvía sobre todo el gobernador del Banco Central a hablar del tema de los salarios, o sea, ¿qué se debe seguir haciendo? Bueno, es verdad, si no crecemos no podemos redistribuir, pero caramba, creciendo tantos años y siempre con tanta pobreza y pobreza extrema. Sí, sí. Realmente, como tú decías, sin crecimiento no hay derrame. Porque tú no, lo que tú haces, si hay pobreza, si no hay crecimiento y lo que hay es derramar miseria. Hemos sacado aquí, no es que no haya avanzado, el gobernador se refiere que debemos acelerar ese derrame de la riqueza a los que menos tienen. Y en eso está el gobierno, porque uno de los ejes fundamentales de este gobierno ha sido ese. Y lo hemos logrado. Claro, no podemos estar satisfechos porque nunca estaremos satisfechos, siempre tenemos que trabajar a más. Y eso es lo que quiere el presidente, trabajar a más. Pero este gobierno ha logrado sacar a 780,000 personas de la pobreza. Y eso son cifras que realmente impactan. Y no lo decimos nosotros ya. Esos datos los teníamos acá, sino que son refrendados por Naciones Unidas, refrendados por otros organismos internacionales. Y eso ha sido producto de ese crecimiento y ese derrame que ha habido. Claro, nosotros tenemos que seguir induciendo a que el derrame sea mayor. ¿Cómo lo hemos logrado? Bueno, manteniendo una inflación baja, y en distintos momentos ha habido un importante o moderado aumento de los salarios mínimos. Y esto ha empujado a otros salarios. Claro, todavía son bajos. Se le critica que en la administración pública no se ha hecho. Todavía son bajos. No son lo suficiente. Y donde hemos podido atenderlo lo hemos hecho, como es el caso de los profesores, de los maestros. Cuando llegamos, los maestros ganaban alrededor de 25,000 pesos. Hoy están ganando en promedio un profesor alrededor de 40,000 pesos. Y para este año llegará aún más. Es decir, hemos dignificado la carrera del docente. Pero estamos hablando de 87,000 profesores que han sido impactados positivamente con esto. Pero ese crecimiento con una inflación moderada ha permitido que el salario real se haya incrementado. Ahora no se ha incrementado, y es lo que llama la atención del gobernador, en la medida que nosotros queremos y necesitamos. Y eso tiene un componente importante. El gobierno, pero sobre todo el sector privado. Y nosotros hemos hecho en el sector privado con el salario mínimo lo que hemos podido. Ahora bien, no solamente hemos inducido el crecimiento o el derrame de la economía por ahí, por esa zona, lo hemos hecho también con lo que tiene que ver con los préstamos de banca solidaria. Aquí se ha prestado
más de 10.000 millones de pesos a más de 200.000 personas con el crédito de palabra solidario. Y eso ha mejorado la vida de cientos de miles de personas, porque no solamente impacta en las 200.000 personas o pequeños negocios que se le ha prestado, sino que impacta también en los familiares, a quienes emplean. Lo hemos hecho también de una manera importante con el crédito a la agropecuaria. Aquí se bajó la tasa, cuando nosotros llegábamos al gobierno, la tasa del sector agropecuario estaba en el 18, hoy está al 10, eso es histórico. Está por debajo de la tasa preferencial para los grandes clientes del país, y tú lo sabes muy bien. Es decir, al 10% se le está prestando al sector agropecuario. Y se sigue inyectando dinero al Banco Agrícola permanentemente. Se presta a través del FEDA. Y con la tanda extendida, también se está haciendo un trabajo extraordinario para ayudar y disminuir pobreza y mejorar los salarios reales de la persona. ¿Por qué? Porque ahora más de un millón de niños están desayunando, almorzando y merendando en sus escuelas. Esto tiene dos componentes importantes. Primero, atendemos un factor de educación que ha sido la demanda más importante que ha tenido el país en los últimos años, en mejorar la calidad de los estudiantes, pero también con la educación le prestamos atención a un problema de pobreza, porque ya esos padres están, por un lado, no tienen que gastar lo que tienen ingresos, no tienen que gastar en el almuerzo y en el desayuno de sus hijos, pero sobre todo en el almuerzo, porque el desayuno se daba antes, y eso es una economía para ellos. Una economía real. Estamos hablando que para una familia que tenga 2 niños en una escuela, se estaría economizando alrededor de 7.000 pesos mensuales. Pero también con eso combatimos un problema de pobreza que es en nuestro país. Y yo lo he dicho varias veces, y es que alrededor del 42% de los hogares nuestros está manejado por madres solteras. Son mujeres que salieron huyéndole a ese infierno de pobreza que vivían, tienen un hijo, 2 hijos, luego se casan con otro o buscan otro compañero y tienen otro hijo más, y esa mujer cae en un círculo de pobreza terrible, donde tenían que alimentar a esos niños y no tenían con qué alimentarlos. Ya también con la tanda extendida también se resuelve ese problema. Y a esta mujer se le da la oportunidad de seguir estudiando o de buscar un trabajo mejor remunerado para atender su situación personal y de su familia, pero sus hijos están atendidos. Es decir, que con esas políticas que ha aplicado el gobierno en salud, en educación y en salud, se han entregado más de 800.000 carnés del SENASA, que también es una economía para la familia. Y ahora, recientemente, lo que tiene que ver con la compra de medicina, que ha aumentado de 3.000 a 8.000 pesos la cobertura. Todas esas cosas ayudan a que hemos empujado con todas esas medidas a derramar que el crecimiento de la economía también se vea reflejado en los más pobres. Pero como decía el gobernador, hay que seguir trabajando con los salarios. Y ojalá que esta bonanza económica que vive la economía y los sectores, sobre todo empresariales, pueda también irse redistribuyendo en los asalariados, en los empleados. ¿Cómo no? Hay 2 programas también que para ustedes son fundamental, de Quisqueya Aprende Contigo, el plan de alfabetización y pues indudablemente el buque insignia, sobre todo que involucra al propio presidente de la República y que en el caso suyo pues no puede los domingos dormir, hay que levantarse tarde, el asunto de las visitas sorpresas. ¿Cómo han impactado tanto este plan de alfabetización como en el aspecto de la visita sorpresa? Bueno, a finalizar el gobierno yo habrá terminado, ya están en los núcleos de alfabetización más de 850.000 personas. Y ya al finalizar este primer periodo de gobierno, estaremos hablando que habrá impactado ya en más de 800.000 personas alfabetizadas. Eso de por sí es un logro para solamente lograr eso, para cualquier gobierno del mundo sería de gran satisfacción, sería ya un logro y sería tremendo. Pero
no nos hemos quedado ahí en educación, sino que el presidente cuando llegó no solamente asignó el 4%, que era una demanda del país, sino que llegó con un plan completo para la educación. Porque comenzó, hablamos de primera, de Quisqueya empieza contigo, y se están construyendo 250 estancias infantiles en todo el país. Esto es para que los niños, desde los 45 días de nacido hasta los 4 años, puedan ser atendidos y darle toda la alimentación y el apoyo que ellos requieren para desarrollarse y poder ingresar a las escuelas con todas las potencialidades. Y también ahí ayuda a lo que yo te decía anteriormente del problema de las madres solteras, porque ya de que tengan sus hijos, ya no tienen que quedarse en su casa cuidándolo, sino que el Estado lo estará asistiendo. Y con eso nosotros pensamos impactar alrededor de 450.000 niños, porque en las estancias podrá albergar alrededor de entre 400 y 500 niños, en todo el barrio donde hay una estancia de la que se están construyendo, podrá atender a entre 1.500 y 1.800 niños. Si multiplicamos, esto tendrá un impacto y estaremos asistiendo alrededor de 400, 450.000 niños en todo el país, en edades desde los 45 días hasta los 4 años. Es decir, que y esto ligado a la tanda extendida y a la alfabetización, estaremos dándole una respuesta contundente al problema de educación, que también fue ya todo esto refrendado, enriquecido con lo que fue el Pacto Educativo, que era una de las 3 demandas de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de los 3 pactos que estaban consignados y que se fueron conocidos y refrendados en la parte educativa, lo que le da una garantía al país que todas estas medidas que se han venido implementando en el sector educativo no serán de este gobierno, sino que serán política de Estado. Política de Estado y que va a beneficiar a futuras generaciones. ¿Cómo no? Y ese asunto de la educación es algo, Héctor, lo que en 10 o 15 años le dará un impulso importante a este país, porque en 10 o 15 años nosotros tendremos una nueva generación de hombres y mujeres que serán los llamados a hacer los grandes cambios en nuestro país. Y en el caso de la visita sorpresa. Bueno, en el caso de la visita sorpresa usted está comiendo apio por ahí. hemos visitado todo el país. Hemos hecho a la fecha 224 visitas, con más de 16.000 millones de pesos en compromisos. Estos son en la parte productiva y en la parte de compromisos comunitarios. Y hemos atendido a todos los sectores. Hemos ido donde personas nunca pensaron que podía ir la mano amiga del gobierno a ayudarlo. Hemos ido a lugares donde nunca pensaron que el presidente podía ir a visitarlo. Y no estamos yendo a llevarle a programas asistenciales, ni a llevarle de comer un día. El presidente con esto lo que quiere es, y lo que ha procurado, es ayudarlo a que ellos mismos forjen sus vidas, ayudarlo a darle los instrumentos de trabajo que necesitan para salir adelante. Esa mano amiga que necesitan para que los proyectos agrícolas, pecuarios, piscícolas o de cualquier índole, ellos puedan echarlo hacia adelante. Y realmente es gratificante ver la felicidad como se ilumina en el rostro de cada uno de los dominicanos que el presidente puede compartir. Pero además permite, y ha sido una de las cosas importantes de este presidente, del presidente Danilo Medina, es tener un contacto directo con la gente, ser un presidente cercano, que toda la semana, todos los días lo hace, pero sobre todo los domingos puede escuchar de la voz de cada dominicano en los domingos qué es lo que quiere, qué es lo que siente, qué es lo que necesita. Y eso lo permite tener conectado permanentemente con las necesidades de su pueblo. ¿Cómo no? Bien, vamos a solicitar el permiso del ministro administrativo de la presidencia, el licenciado José Ramón Peralta, es miembro del Comité Central
del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.